invertir más en tecnología, más en fuerza de despliegue rápido, reducir la cantidad de cabezas nucleares estratégicas, reducir la cantidad de misiles, pero menos y más modernos, menos y más poderosos. Por ejemplo, los Bulava, los Topol, digamos, toda una nueva generación de misiles. Digamos, si esto sale bien, en 10 años Rusia va a tener un ejército más chico, más tecnológico, con más capacidad de despliegue. En vez de tener 1 millón de soldados, tendrá 700.000 soldados, y en vez de tener 5.000 cabezas nucleares estratégicas, pasará a tener 2.500 o 2.000, digamos, pero con misiles de última generación. Fabián, ¿y cómo afecta a los Estados Unidos esta suerte de tensión que se ha generado con Rusia? ¿Es importante para el plan de Obama en Afganistán contar con el beneplácito de Rusia para poder incluso abastecer a sus tropas en aquel país, en esa zona? Yo creo que lo que ha entendido Obama, me imagino que habrá algún debate fuerte en el gabinete, pero lo que creo que va a terminar entendiendo es que Estados Unidos ya no está en condiciones de avanzar en todos los frentes. Avanzar en la OTAN, avanzar en Asia Central, avanzar en el Báltico, avanzar en el Caspio, digamos, esta idea de acorralar o de llenar los vacíos de la Unión de Rusia, porque ya Rusia no está dejando vacíos, digamos, está volviendo, no va a volver a ser una megapotencia a escala global como fue la Unión Soviética, pero es una gran potencia regional, es el primer productor de gas del mundo, el segundo productor de petróleo del mundo, tiene 5.000 cabezas nucleares estratégicas, el segundo arsenal biológico del mundo, tiene un pueblo muy educado, una formidable industria militar, o sea, Rusia volvió, ¿no? Y en ese sentido lo que necesita Obama es aflojar las tensiones en algunos puntos. Por ejemplo, Obama seguramente va a ser muy cuidadoso en no avanzar precipitadamente con el tema del escudo antimisiles en Europa Oriental, digamos, que los rusos lo tomaban como una agresión clara y directa, lo que decía Patricia de este radar en la República Checa y los misiles antibalísticos en Polonia, que en realidad en caso de guerra no sirven para nada, digamos, porque la capacidad soviética o rusa es de saturar eso, digamos, ¿no? Hay que pegarle un misil, el misil anterior le tiene que pegar otro misil, es pegarle a una bala con una bala, no es sencillo, digamos, ¿no? Y a su vez la capacidad de saturación en cantidad de misiles que tendría Rusia sería, digamos, haría ese sistema, digamos, subóptimo, digamos, de 100 cabezas puede interceptar 20, pero con que caiga 80, digamos, ya volvemos todos a la época de Mad Max o a la era de Neandertal, digamos, ¿no? Y en una de las cosas que Rusia es actor clave es, por ejemplo, con Irán. Si Estados Unidos quiere lograr una fuerte coerción sobre Irán para que desista de su poder nuclear, necesita Rusia. Para llegar con logística a Afganistán, necesita Rusia, ¿no? Entonces, es un actor clave en muchos tableros. Y por último, Fabián, también para trazar estos paralelos que nos sirven para entender los temas que hablamos también, ¿cómo ven los rusos a su ejército y cómo lo vemos nosotros? ¿Qué podría a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué paralelos podríamos trazar? Sabemos que ha sido tema, incluso Susana Jiménez ha hablado, ¿no?, de las Fuerzas Armadas en Argentina. Sí, yo creo que por ser un programa donde tenemos un bloque de defensa, yo creo que hay que valorar una de las cosas que dijo Susana Jiménez, ¿no?, que es el tema de recuperar las Fuerzas Armadas. Esta idea de que no hay país en el mundo serio o viable que haya desistido de tener Fuerzas Armadas, ¿no? Y estamos en un contexto donde en 3 o 4 años vamos a asistir a un colapso de las Fuerzas Armadas, digamos, porque venimos de 20 años de profunda desinversión. Pasando al tema ruso, como se ve, el ejército ruso es carne en la sociedad. La historia rusa pasa por el ejército ruso. Piensen que es un pueblo que en la Segunda Guerra Mundial tuvo 20 millones de muertos y ganó, digamos, ¿no? Muy pocas sociedades pueden afrontar semejante nivel de castigo y de padecimiento. Y lo que ha hecho Putin, una de las cosas que ha hecho Putin, es recuperar al Estado ruso a partir del 90-91, justamente apoyándose en 2 pilares: los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en Rusia todavía, por historia y por tradición, es muy fuerte el nacionalismo. O sea, hay una correlación entre la grandeza nacional, entre el prestigio nacional, entre la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas. Algo que acá en la Argentina, por los colapsos morales, políticos y traumas del pasado, se quebró, digamos, ¿no? Pero en el caso de Rusia, ha sido un país que ha sufrido una gran crisis, ha sufrido grandes traumas, pero no han derivado en lo que derivó en la Argentina de olvidarnos
de este sector, ¿no? Y pensar que estamos en Walt Disney y que otros nos va a ayudar en caso de violencia o de guerra. Los rusos saben muy bien que los estados se autoayudan o no los ayuda nadie. Nos quedan unos pocos segundos, Fabián, y tenías unas placas con las que me gustaría cerrar para poder fijar algunos números que son importantes. ¿No? Porque a veces se habla de Rusia, digamos, se compara. Si uno mira el presupuesto de defensa ruso, bueno, es verdad, es un décimo del americano. Eso es verdad. Estados Unidos gasta 600.000 millones de dólares, Rusia gasta 50.000 millones de dólares. Eso es verdad, es una relación de 1 a 10. Pero cuando uno mira la cantidad de cabezas nucleares, la cantidad de efectivo, sus capacidades de armas biológicas, bueno, uno se da cuenta que Rusia es un país para tener en cuenta y que es clave para muchos de los temas políticos y estratégicos de la era por venir. Muchas gracias, Fabián. Gracias a vos, Muriel. Siempre. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de este tema. Creo que fue un programa muy instructivo, muy lindo el que tuvimos esta noche. Nos reencontramos el domingo en nuestro horario habitual de las 22:30. Hasta entonces.